Muy buenos días, saludándolos desde acá, desde la Florida. Hoy vamos a estar viendo la porción número 88 y el texto base que vamos a estar utilizando es el libro de número 5, del versículo 1 al versículo 4. Y vamos a empezar leyéndolo. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo y a todo contaminado con muerto. Así a los hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como el Señor dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces, en la Torá se va a estar describiendo que el campamento del pueblo de Israel no solo iba a ser en un lugar geográfico específico, sino que también era un lugar santo, iba a ser un lugar santo donde Dios iba a habitar con su pueblo. Y por eso este lugar iba a ser un lugar que iba a tener que ser un lugar puro, sin impurezas, y tenía que ser un lugar que tuviera un orden, que todo estuviera acorde a lo que Dios había mandado que fuera como fuera. Entonces, esta exclusión que se está diciendo en este texto no iba a ser un castigo, sino iba a ser una enseñanza, porque no siempre uno va, cuando existen impurezas en nuestras vidas, pues Dios ahí estaba mandando a que lo sacaran del campamento. Dios no es un Dios que permite que tú, teniendo impurezas en tu vida, pues puedas habitar con Él. Es decir, Dios, Él te manda, sácalo del campamento para que durante un tiempo determinado, para así poder corregir esas impurezas. Entonces, esto nos va a dar una pregunta con la cual vamos a comenzar acá. Dice, si todos en cierto momento de nuestras vidas somos impuros, ¿cómo podemos habitar con Dios? Ahí es donde viene entonces algo muy importante, el Mesías. Ahí entra a jugar un papel muy importante Jesús, porque Él no solo vino a salvarnos, sino que también vino a purificarnos. Y entonces, teniendo eso en cuenta, es que nosotros podamos llegar a tener esa santidad que Él demanda de nosotros y que podamos llegar a estar a su altura. ¿A quién? A la altura del varón perfecto, del Selen Elohim. Entonces vamos a empezar leyendo otra vez el versículo 2 del libro de Números, el problema de la impureza. Dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo y a todo contaminado con muerto. Entonces, estas condiciones que se están viendo ahí van a estar representando una imagen espiritual, es decir, la corrupción del cuerpo y el contacto con la muerte. Entonces vamos a ver unas palabras claves que están ahí, que es el sarak, que es lo que se traduce como lepra, pero que podía ser también cualquier infección cutánea, es decir, en la piel, que te iba a dejar impuro, te iba a ser impuro ritualmente. Pero otra cosa también que se asocia con esta palabra de lepra es la palabra, la lashon hara, que es la lengua maliciosa. Y ahí se puede ver bien claro en el libro de Números 12:10, cuando Miriam y Aarón, ellos murmuraron, es decir, ellos tuvieron murmuración contra Moisés. Y ahí se ve en ese pasaje como Miriam tiene entonces una erupción cutánea, que es como se traduce como lepra, y entonces el pueblo de Israel tiene que esperar un tiempo para poder seguir el camino. Otra palabra que está ahí es el flujo, que es sab, que es la impureza interna, que indica una ruptura del equilibrio corporal y espiritual. Y la otra palabra, lo otro que se veía es el contacto con la muerte, que va a significar una separación
de Dios, es decir, la separación del ser humano con el Dios de la vida. Entonces, todo esto va a estar ilustrando que la humanidad está espiritualmente excluida del campamento de Dios a causa del pecado y de la muerte. Es decir, estas impurezas también van a ser el reflejo de la corrupción del corazón, que no es más que lo que tenemos dentro, estas cuestiones internas que tenemos, los pensamientos, los deseos que nos desvían del camino de Dios y que nos traen consigo cometer pecado, nos llevan a hacer idolatría, nos llevan a ser personas totalmente desviadas del camino de Dios. Entonces, como estuvimos diciendo, el pecado, de la impureza, no va a ser una exclusión permanente, sino que va a ser algo momentáneo, pero que es algo crucial, es decir, que sirve de enseñanza para nosotros los cristianos, para que podamos enderezar nuestro tiro, podamos enderezar nuestros caminos y podamos hacer un retorno y volver a las sendas de Dios, porque Dios no permite que habitemos con Él si estamos contaminados, si somos impuros espiritualmente. Ahora, si recuerdan cuando en el 2020 tuvimos la pandemia del COVID, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese entonces cuando tú cogías COVID? Pues, ¿qué es lo que pasaba? Te aislaban, se hacía una cuarentena por un tiempo determinado hasta que tú ya te hacían unas pruebas, se descubría que ya no contaminabas a los demás, entonces podías regresar a estar con los demás para que ya no corrían peligro los otros de contaminarse. Lo mismo iba a estar pasando en este campamento. Es decir, se sacaban a las personas hasta que ya en su momento llamado podían regresar. Y eran leyes que había dado el mismo Dios en la Torá. Es decir, que él mismo había puesto en la Torá, con leyes sanitarias, leyes higiénicas, para que pudiera este pueblo tener un orden y tener un cuidado determinado y ser un pueblo santo. Y ahí se está viendo que no va a ser una contradicción de la Torá, sino que es su cumplimiento en Jesús. Miren lo que dice Isaías acá, 35 del 5 al 6, del 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el desierto y torrentes en la soledad. Ahí se ve como el Mesías iba a ser el único capaz, el único que iba a tener esa capacidad de poder curar a los enfermos, pero que también era el único que iba a poder conocer esa impureza espiritual del ser humano y poderla arreglar. Entonces dice el número 5.3, que es donde ve cuando Dios habita en el campamento, en medio del campamento, dice: así a hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos de los cuales yo habito. Entonces, ahí se puede ver que la presencia de Dios en el campamento es real, no es algo ficticio, sino que ahí te lo está confirmando: yo voy a habitar en el campamento. Y la santidad de Dios va a demandar pureza, va a demandar un orden, va a demandar que seamos capaces de corregir todas las cosas que tengamos que corregir en nuestras vidas y que podamos analizarnos día a día para poder llegar a esa santidad que queremos, a no tener impurezas en nuestras vidas. Y entonces el campamento también es la imagen del reino de Dios mesiánico, es decir, un pueblo santo, un pueblo con orden, un pueblo donde habita la Shejinah, que es la presencia divina.
Imaginémonos que tenemos un saco de papas. Si tenemos un saco de papas donde hay muchas papas que están buenas, pero tenemos una papa podrida, ¿qué va a pasar si dejamos esa papa podrida en el saco? Pues las otras se van a contaminar, se van a echar a perder, se van a convertir impuras. Entonces, para que se puedan comer esas papas, lo que tenemos que hacer es que tenemos que sacar esa papa podrida fuera. Lo mismo tenía que hacer el pueblo de Israel. Tenían que sacar a todo el que estuviera impuro para que no contaminara a los otros y poder tener un entorno donde se pudiera convivir con los demás y pudiera existir un pueblo sin impurezas. Levíticos 26, 11 al 12 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y Ezequiel 37, 27 dice: mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, la pureza del campamento va a revelar ese deseo de Dios de habitar con su pueblo. Pero también la necesidad urgente de redención, porque todos en algún momento hemos estado fuera de ese campamento, pero Dios en su infinita paciencia, en su infinito amor, Él va a querer que nosotros hagamos teshuvá y tengamos un arrepentimiento, un retorno genuino a Él, que si vamos en una dirección que no es la dirección de Dios, pues que hagamos un retorno y vayamos siempre de frente a Él. No importa la velocidad que tú vayas, lo importante es que siempre sigas adelante, que no te detengas y siempre buscando la dirección de Dios, de lo que Él te manda en su Torá a que hagas. Y así podamos tener entonces una entrada otra vez a ese campamento. Interesantemente, a través de todos los evangelios se cuenta cómo Jesús iba a tener contactos con las personas con lepra, con las personas que tenían flujo, con los muertos, pero Él no iba a ser impuro nunca, sino que Él iba a convertir eso los iba a purificar a los otros e iba a salvar y a sanar a las otras personas. Y esto lo que te va es a ratificar lo que dice la Torá. Es decir, se va a hacer el cumplimiento en él. Mira Mateo 8, del 1 al 4, lo que va a decir. Cuando descendió Jesús de la montaña, grandes multitudes lo siguieron. Y he aquí, vino un leproso, se postró ante él y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstralo al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio de ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Cumplimiento de la Torá. Eso para que todo lo que hoy en día vienen y te dicen que la ley ya se quedó abolida, que ahora lo que es todo es por gracia. Sí, estamos por la gracia de Dios, pero la ley en ningún momento se abolió. Ahí mismo Jesús te lo está diciendo. Cuando Él sanó al leproso, Él le dice: ve y haz esto que Dios te manda en la Torá. Ve a ver al sacerdote, haz estos pasos que tienes que seguir. Si la ley no existiera, es decir, fuera todo un caos. Y la ley existe para el que la incumple. Mira Pablo lo que dice también, que dice Pablo que él conoció del pecado mediante la ley. Entonces ahí se ratifica que la ley no se elimina. Jesús no elimina la ley, sino que la va a cumplir desde un propósito redentor para redimirte. Y es la fuente de purificación anunciada por los profetas. Ahí se ratifica: Jesús, Dios, es la fuente de purificación. Zacarías 13:1 dice:
Aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación y las aspersiones. Es decir, no va a haber exclusión definitiva para el que se acerca al Mesías, sino que Él va a purificar, Él te va a restaurar, Él va a cambiar en tu vida todo lo que tiene que ser cambiado. Es decir, Él no va a eliminar la necesidad de purificarte tú en tu vida, porque tú tienes que irte purificando día a día, tienes que ir caminando en pos de Él para poder alcanzar ese nivel de santidad y ir eliminando las impurezas que tienes contigo y que te vas arrastrando en tu vida. Pero el objetivo es que lo vayas mejorando día a día. A tu paso, todo el mundo va a tener una velocidad diferente en cuanto a las cuestiones que va a ir haciendo, pero lo bueno es que siga para adelante, nunca para atrás, sigue para adelante en las cosas de Dios. Y entonces Jesús va a revelar cómo las leyes de la Torá apuntan al propósito mesiánico, es decir, a la redención del pueblo de Israel y a que ese pueblo vuelva a establecer una relación con Dios. Y vamos a ver, mira el ejemplo del gato. Saben que cuando un gato se ensucia, pues el gato se va, él no aguanta estar sucio, él se va a pasar la lengua, se va a quitar todo el churre y toda impureza, toda suciedad que tenga en su cuerpo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que limpiarnos constantemente, tenemos que estar día a día limpiándonos, quitándonos nuestras impurezas y quitando toda suciedad que tengamos en nuestro cuerpo para poder tener un cuerpo limpio y un espíritu limpio. Es decir, que nuestra vida sea una vida en santidad y sin impurezas en ningún ámbito. Entonces, te voy a dejar con 3 preguntas para que la analices, para que cuando estés en la casa, pues las puedas analizar, las puedas compartir con tu familia, puedas pensar en esto y te puedas responder a ti mismo. Y son: ¿reconoces tu condición de impureza ante un Dios santo? La segunda es: ¿has sido excluido? ¿Te sientes fuera del campamento? ¿Has encontrado en el Mesías la restauración que solo Él puede dar? Entonces, el llamado sigue siendo el mismo. Dios habita con su pueblo, con su quejilá, pero su presencia va a exigir santidad. Sin purificación vamos a quedar fuera del campamento. Mira, Apocalipsis 21, de 3 al 4 va a decir: y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, mi llamado es a que te acerques al Mesías, a que le conozcas, porque Él no solo toca tu impureza, Él la va a cambiar, te va a limpiar. Él no solo va a tocar tu pecado, Él te va a transformar tu vida, te va a dar una manera de vivir, una manera correcta de vivir, no como vivimos en este mundo. Y va a permitirte entonces tener entrada a ese campamento de Él, que es un campamento espiritual, es la Jerusalén celestial. Y allí no va a haber maldad, allí no va a haber impurezas, allí no va a haber suciedad, porque todo el que esté allí va a haber sido lavado con la sangre del Cordero. Bendiciones.